favor como en contra. Y bueno, el día de hoy contamos con la presencia de grandes expositores, alumnos del grupo 2.2 de la UAP de Villa Unión, tales como Milagros Berenice Lizárraga Pérez, Eva Guadalupe Satarain Pérez, Mariana Carolina Ovalle Ureña, Blanca Isayana Moreno Portillo, Dulce Valeria Ibarra Flores, Karen Michelle Salas Lizárraga, Ana Patricia Rosas Rodríguez, Diego Francisco Nieto Valdés, Brian de Jesús Sánchez Mora, Paulo Ángel Satarain Parente, Luis Alberto Vizcarra Tiznado y por último, pero no menos importante, Kimberly Rebeca Reyes Abalza. Cada uno de ellos contará con 2 minutos para hablar, si no es que menos. En caso de que alguno de los expositores interrumpa y comente algo sin cederle la palabra, será sancionado con 20 segundos. Posterior a esta ronda, se darán 4 minutos extras para todo aquel que decida hacer una réplica. Se llevará a cabo una sesión de preguntas y respuestas del público a los expositores. Y para finalizar, cada equipo contará con aproximadamente 1 minuto para crear una conclusión. Sin más que decir, se dará inicio a este debate con la siguiente pregunta. ¿Debería legalizarse la pena de muerte en México? ¿Qué piensa usted, señorita Ana Patricia? En mi opinión, considero que debido a la corrupción, la pena de muerte debe ser una opción para tomar en cuenta, a que solo cumplan una condena con algunos años en cárcel o la cadena perpetua, ya que muchos políticos, jueces, abogados, personas del gobierno, que con un poco de dinero pueden liberar a los presos. Y si aplicamos la pena de muerte, esta puede llegar a calmar o eliminar por completo algunos delitos cometidos en la legalidad y además ocasionar miedo que esta sanción llevará a cabo también se minimizarían delitos menores. ¿Qué piensa respecto a usted, señora Milagros? Yo estoy en contra porque condenar a muerte a una persona supone negarle el derecho a la vida, proclamando la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el derecho de toda persona a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes. Por eso, si alguien es condenado a muerte, no tiene la oportunidad de cambiar su vida o de participar de forma positiva en la sociedad. Procede, señorita Milagros. Yo opino que la pena capital, o como la conocemos, la pena de muerte, es un castigo impuesto ante la comisión de ciertos delitos, en función de lo que disponga la legislación penal correspondiente y cuyo resultado es la muerte del autor del crimen. Adelante, Sara. Yo no estoy de acuerdo con mi compañera Kimberly, ya que no podemos ser juez sobre una vida. No podemos agarrar una vida con nuestras manos y hacerla desaparecer. Así que debemos buscar una solución para también él y la sociedad. Y no también castigando a los culpables, pero con convicción y sanciones. No con la muerte, no podemos ser verdugos. Procede, señorita Mariana. Pero en teoría la pena de muerte debe ser utilizada para delitos graves como asesinato. Sin embargo, todo el mundo de los gobiernos utiliza ejecuciones como delitos no letales, incluyendo los delitos por drogas, robos, adulterios, blasfemia y delitos del gobierno político. Procede. Sí, pero esta idea se sustenta por un lado por fundamentaciones religiosas cuya máxima expresión se encuentra en el Antiguo Testamento, como puede ser la ley de Talión, que dice vida por vida, ojo por ojo y diente por diente. En relación con la legítima la venganza de la víctima se le suponen unas intenciones que no pueden ser demostradas. Puede ser posible que si la víctima pudiera expresarse no pidiera su venganza sino el perdón. Pero al utilizar la muerte de forma tan arbitraria, las autoridades establecen las definiciones de lo que es inaceptable en la sociedad y un castigo inapropiado hace que los ciudadanos tengan miedo y violan sus derechos humanos al permitir que la pena de muerte esté con los gobiernos políticos corruptos. Adelante, Luis Alberto. Pero ¿por qué tener miedo a eso si ellos no tienen nada que ver? Están a favor, mucha gente está a favor de que se legalice eso, ya que hay mucha corrupción afuera y las personas tienen miedo y temor a eso de que está pasando en las calles. Yo creo que la legalización de la pena de muerte trae consigo quizá un sentimiento de bienestar y seguridad a la sociedad mexicana, pues como dije anteriormente, nuestra seguridad ha ido en declive
inclusive y el crimen de la delincuencia es rápido. A respuesta de mi compañera Blanca, la pena de capital es un castigo justo para ciertos delitos. Si esta pena no es justa, se debe abolir, no importa qué beneficios pudiera traer a la sociedad. Pero si es justa, se debe aplicar a menos que haya factores de mucho peso en su contra. Somos seres humanos, seres pensantes y razonables. No podemos ser opción para el bienestar público. No podemos dejar que la muerte sea una opción para todos nosotros, ya que no podemos mejorar la sociedad imponiendo la muerte. La pena de muerte en Amnistía Internacional sigue trabajando para poner fin a las ejecuciones y en favor de la abolición de la pena de muerte en todo el mundo y en todas circunstancias. La organización considera que la pena de muerte es un castigo inhumano e innecesario que supone una violación de dos derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho de toda persona a no ser sometida a personas crueles, inhumanas o degradantes. ¿Qué piensa al respecto usted, señor Brian? Yo estoy de acuerdo en que la legalización de la pena de muerte sea aprobada, porque hay muchas personas que cometen asesinatos y delitos, y el temor a ser condenado a la pena de muerte causaría temor a las personas que cometen delitos. Yo estoy de acuerdo con mi compañero, ya que una persona que cometió un delito mayor como el asesinato estaría destituyendo a otra, negándole la vida a ese y el derecho a tenerla. Así que, como dice mi compañero, legalizar la pena de muerte ayudaría a que personas que cometen los mismos delitos o planean cometerlo no tendrían miedo o pensarían en hacerlo. Así que disminuiría. Señor Tequimbre. Al argumento de mi compañera Karen, la pena de muerte es un castigo adecuado para aquellas personas que quitan la vida a otras, asesinos, traficantes de drogas y terroristas, entre otros. Aquellos que acaban con una vida deben pagar con la suya. Pero la pena de muerte no solamente es inhumana, discriminatoria y arbitraria, sino que a menudo cobra vidas inocentes y ni siquiera previene la injusticia. Señor Diego. Pues yo opinaría que no serían inocentes, ya que cómo se le va a juzgar a una persona inocente porque tiene ese derecho legal a ser revisado por el cual fue sentenciado, que fue, por ejemplo, un asesinato. Tiene el derecho a ser juzgado, que viene siendo revisar a fondo si en realidad fue él el que lo ocasionó. Y al momento de que en realidad sí fue el que mató, pues ya no sería inocente porque ya quitó una vida. Así que no vendría siendo inocente por ese lado. Pero muchas veces la pena de muerte a veces se aplica de forma discriminatoria, también como la cuestión de género, también si eres pobre, perteneces a una minoría racial, étnica o religiosa. Tienes más probabilidad de que el resto de personas se estén condenados a muerte. El perfil de los derechos civiles y políticos puntualiza, de acuerdo a la pena de muerte, que los países que hacen imponerla la llevan a cabo solo para los delitos más graves y los que se encarguen del cumplimiento son de buena competencia. Así que no creo que haya errores al sentenciar a una persona a la pena de muerte. Señor Tequimbre. Como dice mi compañera Karen, que les dan esa pena injustamente, pero para dar esa pena se tiene que llevar un caso para poder ponerla. Porque no es como yo voy a tu casa y digo, ¿sabes qué? Te voy a poner la pena de muerte porque quiero. No es así, tiene que ver una investigación, lo que hayas hecho, qué tan grave es el delito. Sí, pero muchas veces, como desde hace mucho también se aplicó de forma discriminatoria, cuando, por ejemplo, a muchas personas de tez morena se les aplicó varias penas de muerte porque eran negros y pensaban que pues ellos eran malos. Así que no también puede ser de forma discriminatoria, no solo a los presos. Pues si nos ponemos a pensar, estamos hablando de un pasado y supuestamente, como tú dijiste anteriormente, somos ya más humanizados. Vendría siendo aplicar esta regla ya para todos, ya sea mujer, hombre o lo que sea, aplicar las reglas en general. ¿Cuál es su opinión, señorita Dulce? Cada vez menos países la aplican, si alguien es condenado
ellos se cambiaron su propia vida, ya que quitaron la vida a la persona esa o hicieron el delito y no pensaron en eso. Por eso es que no se les debe de dar otra oportunidad, porque nunca cambian. Salen haciendo delitos en la calle. Y hay muchas personas que piensan que hubo una persona que cometió un delito como asesinar. Piensan en su mayoría que es por una enfermedad mental o algo así, pero en realidad la realidad es diferente, ya que hay muchas personas con una vida tan normal, como por ejemplo tener una familia, trabajar, una vida cotidiana como cualquier otra, que prácticamente esas personas también matan. Y pues ya como que ese concepto de que tiene una enfermedad como que no viene entrando, porque ya viene matando simplemente por gusto propio, porque tiene una vida tan normal que pues cómo se podría imaginar que una enfermedad. Yo quiero hablar sobre un caso de Jeffrey Dahmer. Como su nombre completo fue Jeffrey Lionel Dahmer, muy conocido como el caníbal de Midway. Fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991. Asesinó a 17 personas de una forma tan cruel y horripilante que fue nomás detenido hasta en 1991 y confesó haber abusado sexualmente, matando y descuartizando a las 17 personas. Y además reconoció haber realizado diversas prácticas caníbales necrofilas con los cuerpos y nomás fue condenado a 936 años de prisión y lo que se merecía en realidad era la pena de muerte. También tenemos el caso de Edgar Tamayo. Edgar Tamayo era una persona mexicana que desgraciadamente estaba en Estados Unidos y lo atraparon cuando salía de una fiesta. El policía que lo atrapó salió por un momento y desgraciadamente lo mató de Tamayo, según las investigaciones, pero no encontraron huellas en la pistola. El policía recibió 3 disparos en la cara y en el cuello, pero como venían su compañero y Edgar, buscaron huellas dactilares o restos de explosivo, pero no tenían ninguna prueba de que él lo había hecho, porque no se encontraron huellas dactilares y todo eso. Resulta que Edgar Tamayo lo mató porque no lo dejaba hablar con su esposa. Así que eso pudo haber también sido un caso discriminatorio. Pero ¿qué fue lo que pasó en ese caso? Edgar Tamayo se echó la culpa de que él había sido el que lo había matado. Así es, pero sin prueba, él no pudo ¿cómo se llama? Confesión, no podía hacer nada sin pruebas. ¿Cómo teníamos pruebas de que él lo mató en verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué se echó la culpa? Aún no lo sabemos, pero sin pruebas no podemos juzgarlo. Pero lo que pudo haber en esos casos, cuando vas a un tribunal, ¿qué es lo que hacen? Te dan el derecho a conseguir a un juez, ya si sea razón de que tengo entendido de que no hablaba bien sus idiomas. Lo que pudo hacer, él pudo haber contactado a algún abogado para poder hablar, o como también pudo haber contratado a un traductor. Así es, de hecho sí lo tenía que hacer, ya que tenía derecho a asesoría consular. Lastimosamente ese apartado llegó al final, ya que lo habían ejecutado. No le dieron tiempo de dar una llamada a avisar a su abogado porque tenía ese derecho. Así que lo mataron injustamente y luego llegó esa carta diciendo de que no lo pudieron haber hecho, ya que tenía asesoría consular, que lo podía haber ayudado porque tenía problemas. Pero tengo entendido que no lo mataron en ese momento. Ajá, lo mataron unos días después, pero aún así tendrían que haber esperado sobre la asesoría consular para poder llegar y decir, no, ahora sí, tienes razón, él hizo esto, puedes hacerlo. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que dices, porque fue injusto.
Pero el problema está de que él se echó la culpa. Al momento de echarse la culpa, los mismos de ahí, los policías, el juez, dijeron que él pudo haber sido. Sí, hubo que examinaron la pistola, no salieron huellas dactilares y ellos tenían pólvora o algo que ver con eso. Pero también pudieron haber pensado que pudo haber contratado a alguien para que lo matara. Una persona mexicana que no tenía nada que hacer, que solo salió de una fiesta, ¿cómo contrataría a alguien en ese momento para que matara al policía? Porque nada más lo arrestó. ¿Por qué lo haría? ¿Qué tal si él solo confesó por presión? ¿Qué opina usted, señor Diego? Pues sí, pues, usted dice, no simplemente pueden ser como usted dice, son mexicanos y como salió una fiesta y eso, puede ser planeado el día desde antes, ¿no? Puede haber sido un arresto de la nada, pero ya puede haber sido, no sé, planeado o cosas así. Pero, ¿qué tendría que ser para que mexicano, el Tamayo, tuviera algo contra Boy? No me acuerdo cómo se llamaba, de 24 años, ¿para qué lo mataría? ¿Cómo lo haría? ¿Por qué? No tenía nada que ver ninguno de los dos. Pues podemos decir eso nosotros a primera vista, pero nosotros no sabemos más a fondo Por qué eso, relación hay entre ellos dos. por eso estaban los investigadores, para saber sobre el caso, pero no encontraron nada. ¿Alguien más que desea hacer un comentario? Tengo una pregunta para Karen. Ustedes que están en contra, ¿qué hubiera pasado si algún familiar de ustedes hubiera sido abusado sexualmente o lo hubieran matado? ¿Qué es lo primero que pensarían? Claro, justicia, pero nosotros no cargaríamos con una muerte sobre una persona. Así como la familia, ¿qué tal si hubiera sido al revés? Una familia cercana quisiera mataron a tu familia cercana y tú quieres hacer lo mismo, justicia, cargarías con eso en la cabeza, mataste a una persona. Él pudo haber nada más perder su tiempo de libertad en la cárcel, por eso, pero no cargarías con eso en la cabeza, mataste a una persona. Señor Pablo. Pero exactamente como dijo mi compañera, a una persona asesinar a alguien de tu familia o abusar sexualmente de él, tú dices lo encarcelarían, pero si alguien llega a pagar la condena de él, quizás no pensaría en las consecuencias de que podría matar a alguien más inocente o inclusive volver con tu familia a cometer los mismos. De eso se trata la corrupción también. Pagaría por el caso, pero ¿quién lo haría? ¿Para qué? Familia cercana, un amigo, cómplice. Pero puede que algunos les den cadena perpetua y no tuviera la opción de liberarlo con dinero. La corrupción es tan grande que en realidad no sabemos hasta dónde puede llegar esos límites de soborno. Por eso hablamos de lo mismo. También podemos hacer lo mismo desigualdad a favor de la pena de muerte. Podrían usarlo también como corrupción para matar a los políticos que ustedes necesitan quitarlos de su lado. Empieza el respecto, señora. Sí le queríamos justicia, pero no de la forma en la que se cometió el delito, sino se considera justicia. Eso no se considera justicia, eso se considera venganza. Desde mi punto de vista, le voy a contar un caso que, o sea, no está visto, pero a mí me pasó. Fue de que por mi vecindario había un muchacho que era drogadicto. Ya le habían dado varias de que lo metían a centros y se escapaba, nomás porque la mamá no lo quería meter a la cárcel. Llegaron los policías por él. ¿Qué pasó? Llevaron a muchachos. Un muchacho terminó en el seguro con un machetazo en el cuello, con varios golpes y le aventaron. Él mismo, el agresor, le aventó botellas y su mamá nomás decía que estaba enfermo. Eso que se merece. Lastimó a varias personas. En mi punto de vista, yo creo que debería tener la pena de muerte, porque después de tanto, de ver que pasaba por su casa y te acosaba, te decía muchas cosas. Eso en mi punto de vista no está bien. Y la mamá no, porque decía, él está enfermo, y el señor en realidad se drogaba. ¿Qué opinarías tú de eso? Yo opinaría en poner una ley de restricción. También puede llevarse este caso a
tribunales para que le den cárcel o le pongan la ley de restricción, que lo va a tener lejos de ti y de la comunidad, de mantenerlo encerrado, no solo matarlo de golpe. Pero también lo que pasó, la mamá lo llevaron a juicio. La mamá pagó la sentencia, volvió a ir, volvió a hacer lo mismo. Vinieron, no es algo que tenían que incluir, pero le marcaron para que, en pocas palabras, como dicen hoy en día, para que le pegaran una tabliza. No entendió, le volvieron a pegar otra. Y de ahí volvió a agredir hasta que tuvieron que venir personas armadas a sacarlo de su casa. Y su mamá lo único que hacía era decir que estaba enfermo. En primero, estás diciendo que usaron defensa propia y que lo golpearon de su parte, pagaste para que le pegaran. Con la orden de restricción no vas a poder pagar para que lo saquen, vas a mantenerlo ahí lejos de ti por un cierto tiempo y puedes volverla a poner para que no se aleje de ti, para que no se acerque a ti. Así que no podías pagar, no, tu mamá no pudo pagar por la ley de restricción, o puedes ponerla a la ley después de la sentencia. Sí, pero su mamá era tan ciega a tal punto de que no le importaba. A su hijo lo tenía allá en esa misma casa y el señor, como se drogaba y no sabía nada de eso, iba a tu casa, te acosaba y te tocaba la puerta. Por eso es necesario la ley de restricción, para que lo mantengas alejado y poner también una hacia su mamá, para que no sea solo él y la mamá lo saque de nuevo. Así Sí. que es necesario los dos mantenerlos alejados de ti. Sí, pero a tal grado de que vivían en el mismo lugar, la mujer, la mamá, no se quería salir de su casa porque ahí tenía su negocio. Y a tal punto de que ahí ponían la ley de restricción, la pusieron varias veces, al muchacho no le importó, vinieron a la patrulla por lo mismo, no le volvió a importar y volvía a hacer lo mismo. Como 5 veces lo llevaron a un centro, se salía esas 5 veces. Y ahorita sigue haciendo lo mismo, aunque tenga ley de restricción. En primero no mencionaste eso y dijiste que era un caso que pasó, así que no lo mencionaste, así que puedes que lo estés inventando. En primera, mantenerlo alejado de ahí de tu casa, la ley de restricción no puede dejar ahí para que él se quede solo y con vigilancia, pero también lo pueden trasladar a algún lugar y ahí lo pueden mantener vigilado, lejos de ti. No solo con su mamá puede también quedar aparte, quedar en ese lugar y mantener en vigilancia igual. Y los dos en bienestar, no nada más matarlos y ya se acabó el problema. No, sí, pero a tal punto de que su misma familia también estaba de acuerdo con la mamá. Su misma familia le tenía miedo de hacerle algo. De que en algún momento, queriendo no, tú estés ahí y te lleves para su cuarto y ¿qué te va a hacer? Va a abusar sexualmente de ti porque ya ha pasado eso. Y entre mismas trabajadoras de esa muchacha le habían dicho a la señora, a la mamá, y la señora, la mamá nomás decía, ay, es pura mentira, y sabiendo que fue verdad. Entonces el caso por eso se debería llevar a tribunales, para que lo mantengan no solo la familia, también las personas que sufrieron ese abuso, y así llevarse a los dos, a la mamá por negarlo y a él por hacerlo. Sí, pero hasta el punto de que la familia de la señora la apoyaba tanto, todo fue de que les dijeron a la muchacha que no lo hagan, porque el señor, al temor de tenerla amenazada, de que en cualquier momento puede ir a su casa a buscarla y ¿qué va a hacer? Golpearla a quien esté con ella. Dijiste que su propia familia le tenía miedo. Así es, y estás diciendo que también su propia familia lo apoya a la mamá. ¿Cómo está eso que estás contradiciendo? Vuelvo a lo mismo, Pere. Si el muchacho llega a salir cuando le den su sentencia, llega a salir de cárcel o lo que le den, va a volver a hacer lo mismo. Él ya no tiene conciencia ya no se toca el corazón para hacerlo, ya no se lo toca el corazón, por eso deberían darle la condena. Como les dije, lo pueden mantener en un lugar por cierto tiempo, tal puede ser años, lo que sea. Pero podemos darle tipo de terapia. Si lo vuelve a hacer, lo mantener. No lo creo que lo vuelva a hacer porque después de un cierto tiempo estará encerrado y se quedará ahí.
y lo podemos terapiar, no solo matarlo y ya se acabó el problema. Y como estamos seguros que una terapia va a servir, ya que no es en ese caso, tal vez no sea único o a la vez no, porque hay muchas personas que también, como tú dices, una terapia, y si se ha dado también esa oportunidad de terapia, pero no sirve. Como estamos seguros que serviría, ya lo dejaría de hacer. Por eso hay gente que lo está atendiendo. Nos vamos a asegurar para que esa persona se vea que ya hizo efecto la terapia. No lo vamos a dejar, mira, si no lo voy a dejar ahí. Ya. Por eso se va a estar revisando para que él se vea que ya está mejor. Pero así como eso, sí, sí, puede que lo estén atendiendo a Isa, pero hay personas que fingen estar bien para salir. Y, por ejemplo, cuando das la espalda, puede que haga lo mismo. E incluso cosas peores. Exacto, como dice mi compañera, hay personas que fingen tener un bienestar mental una vez tenido terapia. Al haber recibido terapia fingen estar bien mentalmente e intentar la libertad. Entonces las personas al haber fingido y al haber salido ya vuelven a cometer los mismos delitos o inclusive vuelven a hacer cosas peores. Por eso hay expertos que lo están vigilando. Ellos se van a dar cuenta si lo está fingiendo o no. Estoy de acuerdo con mi compañera Karen, porque al momento que lo tengan vigilado, él no hará nada para que se den cuenta si está bien o no está bien. Entonces ya cuando los expertos asumen de que ya está bien, pues ya se arregló supuestamente, ¿no? Entonces la persona que había sufrido acoso por él va a estar incómoda e se va a sentir insegura en su propia casa, porque va a sentir que va a volver con ella. Por eso sigue la ley de restricción. No se va a dejar hasta que se vea que ya está bien, ya no va a volver a hacerlo. Pero en este caso en México, estamos hablando de México, en México no le dan tanto afecto la ley a estar encima de una persona, sino que no es nomás una persona, son cientos de personas que hacen eso diario. Yo considero que el tratamiento que se le daría a la persona no es el que ya esté bien, ya lo van a soltar, simplemente va a seguir con su condena. No es como ustedes dicen que lo van a soltar ya cuando esté bien. Sí, pero como ya comenté que lo habían metido 5 veces al asilo para segunda de terapia, el mismo muchacho, de lo pocas palabras drogado que estaba, aunque se le pasara ese efecto, se volvía a salir y volvía a hacer lo mismo. La mamá lo volvía a meter al centro, aunque le habían dicho ya que lo llevara así para que en pocas palabras lo arrestaran. Y no le importó a la mamá, lo volvía a llevar, se volvió a salir y así sucesivamente y volvía a hacer lo mismo. Ahorita comentaste que al Señor, primeramente dijiste que al Señor no le habían dado como el alejarte de decir que no se acercara. Y después dijiste que sí. ¿Cómo está eso? Porque primero fue de que como su familia estaba tanto con ellos, nosotros también como ustedes pensamos lo mismo, con meterlo a un tratamiento se va a aliviar. Pero después de tantas veces que hicimos, le pusimos varias restricciones. Su propia familia que vivía al lado de su casa tenía tanto el temor de que se metía por las ventanas que tuvieron que ponerle barrotes, y el señor iba y quería sacar los barrotes. Hace rato mi compañero Luis Alberto comentó de que el problema es en el gobierno, y tienes razón. Si ya el caso no lo quiere llevar más adelante porque el gobierno no admite, sería problema del gobierno, así que no sería problema de nosotros o del que él mismo haya abusado de la persona. Ahí sería sobre las leyes que ellos no están permitiendo que nosotros vayamos a llevar ese caso más adelante y le prohíban acercarse a la persona. Ya no sería culpa de nosotros, sería problema del gobierno. Bueno, y con esto cerramos la ronda de los expositores y damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas respecto al público con los expositores. ¿Alguien que desea hacer una pregunta del público? ¿Alguien presente que desea hacer una pregunta
Si no hay nadie que desee hacer una pregunta, iniciaremos con las conclusiones para terminar con este debate. Bueno, en conclusión, en nuestra opinión de todos, vendría siendo legalizar la pena de muerte en México, ya que haya dicho del lado contrario que necesitamos un derecho a la persona al momento de inculcarle esto, pero en realidad no quería eso, ya que viene siendo como algo no tan justo, pero a la vez sí, porque cometió un delito que él sabe que